Vamos a hacer algunas reflexiones con ocasión de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, especialmente en su aspecto de religioso. Santo Tomás fue siempre un religioso y tuvo mucha conciencia de su vocación religiosa desde su niñez, cuando fue enviado al monasterio de Monte Cassino para ser benedictino, oblato benedictino, y después cuando entró en la orden de los predicadores, que era una orden mendicante, que de alguna manera reafirmaba en el contexto medieval la esencia de la vida religiosa, porque los benedictinos y las familias religiosas que derivaban de ellos habían adquirido muchas posesiones, muchos bienes, y allí no se veía tan claramente ese aspecto radical de la renuncia religiosa. En ese contexto, los franciscanos y los dominicos, que todavía no habían adquirido los bienes, manifestaban de algún modo la esencia de la vida religiosa, y Santo Tomás abraza ese estado religioso con mucha conciencia y con un llamado especial de la gracia que está presente en toda su vida. Él siempre tiene conciencia de su condición de religioso y además hace una teología de la vida religiosa que encontramos especialmente en algunas obras, especialmente, como digo, en la Summa Teológica y en un escrito que es muy personal de él, sobre los que retraen a los hombres de entrar en la vida religiosa, contra la pestífera doctrina de los que retraen a los hombres respecto del ingreso en la vida religiosa. Este texto, que ya de la madurez de Santo Tomás, hacia 1270, tiene un carácter muy personal y un estilo en cierto modo distinto del de las obras sistemáticas, de la Suma, contra Gentiles, de la Summa Teológica, etcétera. Aquí el lenguaje es mucho más cuidado y también la repercusión personal de la vida de Santo Tomás y en la vida de Santo Tomás es más profunda. Habla con términos más personales y manifiesta también sus estados de ánimo, especialmente la ira contra aquellos que atacan de algún modo la vida religiosa. Este escrito ciertamente ha tenido un carácter institucional por el lenguaje que tiene, que es más cuidado que el de las otras obras. Se ve que no son simplemente apuntes, ni tal vez ha sido dictado, sino que probablemente ha sido escrito directamente por Santo Tomás, o al menos dictado con mucha precisión. Se encuentran incluso palabras latinas que no son comunes en el resto de las obras. Aquí Santo Tomás analiza especialmente un profundo problema moral, que es la relación entre los preceptos y los consejos. La objeción de los maestros seculares de la Universidad de París se refería al hecho de una cierta concepción evolutiva en la vida religiosa, es decir, que primero hay que ejercitarse en las virtudes naturales e incluso sobrenaturales, cumpliendo los preceptos, para después ejercitarse en los consejos, como yendo progresivamente a la perfección. Primero es necesario obrar bien humanamente, aprender a obrar bien humanamente, cumpliendo los mandamientos y ejercitando las virtudes, para después obrar más perfectamente según la gracia. Este es el centro de la concepción que está al principio de este escrito contra la pestífera doctrina de los que retraen a los hombres del ingreso en la religión o en la vida religiosa. Todo esto, por supuesto, está desarrollado de otras maneras en la Summa de Teología, de una manera sistemática en cuanto a la formulación, aunque evidentemente la esencia de la doctrina es la misma. Aquí
Santo Tomás reafirma con mucha claridad al principio lo que justamente podríamos denominar con San Ignacio el principio y fundamento. La vida religiosa es la vida cristiana, y la vida cristiana tiene como propósito principal retraer a los hombres de las cosas terrenales para que estén dedicados a las cosas espirituales, entendiendo por cosas espirituales las realidades sobrenaturales, o sea, los ejercicios de la vida sobrenatural en su aspecto más elevado, según la inteligencia y la voluntad, y según el cumplimiento de la imagen de Dios trinitaria en el hombre. Esto es el resumen de su doctrina, que permanece inmutable en toda su producción. Santo Tomás siempre hablará del desprecio de las cosas terrenales, de que, como hay que buscar, dice aquí mismo en este libro, no hay que buscar la felicidad en las cosas terrenales o en esta vida, sino solamente en la vida eterna. Y en esta vida, en cuanto se anticipa, se refleja, se manifiesta de algún modo la vida eterna por medio de la alegría espiritual. Ahora, esta vida por sí no es capaz de dar la felicidad. Este es el fundamento en general de toda la vida cristiana, y después en particular de la vida religiosa, que es un modo especial de buscar la esencia de la vida cristiana. Santo Tomás manifiesta de muchas maneras que la vida religiosa no es vida de perfección, sino vida para buscar la perfección. Y este es el corazón de la respuesta a la objeción que planteaban estos maestros seculares. Es decir, que primero hay que ser perfecto o llegar a la perfección para después ser religioso. Es más bien lo inverso, se es religioso para buscar, para intentar buscar la perfección. Y eso se manifiesta en los tres ejercicios principales que resumen los consejos evangélicos: la pobreza, la castidad y la obediencia, especialmente el más elevado, que es la obediencia. La obediencia tiene por sentido ser conducido a la perfección espiritual, lo cual supone que se obedece al que tiene perfección espiritual. Por supuesto, esto corresponde a la esencia de la vida religiosa. Después existe la realización práctica de la vida religiosa, que contiene siempre muchos defectos, por el hecho mismo de que no es estado de perfección, sino estado de búsqueda de la perfección. No puede no tener defectos justamente por el hecho de que no se trata de un estado perfecto de los que ya son perfectos, sino de un estado de los que buscan la perfección. Por eso una orden religiosa, una comunidad religiosa sin defectos es imposible, porque sería esto contrario a su esencia. La esencia de la vida religiosa es que no se es perfecto y que se busca la perfección. No solo en el orden individual, sino en el orden comunitario, que está intrínsecamente ligado con el orden personal, porque las personas y las comunidades se perfeccionan juntas por la naturaleza social del hombre. Por eso Santo Tomás responde con una profunda perspectiva teológica, es decir, los consejos sirven para cumplir perfectamente los preceptos y no al revés. Es decir, los consejos son modos prácticos para llegar a la perfección de los preceptos evangélicos, especialmente el primer precepto que los contiene todos, que es el de la caridad, referida primero a Dios y después al prójimo. Todos los otros mandamientos están ordenados como lo natural a lo sobrenatural a este perfecto precepto de la caridad, que es principalmente caridad hacia Dios.
los que retraían a los hombres de la vida, del ingreso en la vida religiosa, decían más bien lo contrario, o sea que las personas no pueden ser forzadas para ser perfectas. Ser religioso significa ser perfecto, por lo tanto no hay que aconsejar a las personas que sean religiosas, porque esto produciría un desequilibrio que sería más dañino que beneficioso, porque impulsando a las personas a ser religiosas se haría de algún modo que se viesen constreñidas a buscar lo imposible o a vivir lo imposible, es decir, una perfección cuando no son perfectas. La respuesta de Santo Tomás es entonces clara. No se trata de ser perfecto en la vida religiosa, sino que se trata de buscar la perfección, y para eso se cumplen los consejos evangélicos. Por esta razón, cuando se trata de considerar los estados de vida a la luz de la esencia del cristianismo, que es la gracia fundamentalmente, derivada de Cristo, hay que decir que requiere menos deliberación el estado de vida religiosa o el ingreso en el estado de vida religiosa que el ingreso en el estado de la vida secular o el ejercicio de la vida activa, especialmente cuando se trata de la vida activa perfecta. Recordemos que Santo Tomás distingue dos tipos de vida activa: una vida activa imperfecta, que es la que corresponde a la actividad considerada ya por los filósofos, por Aristóteles, la actividad fáctica, la actividad de la transformación del mundo, técnica, y la actividad más perfecta, que es la actividad moral. El ejercicio de todas las virtudes morales en la política se ordena a la contemplación, ya en el orden filosófico, lo sabía Aristóteles en la Ética Nicómaco, etc. Todo lo que se obra en el mundo finalmente tiene por sentido la búsqueda de la contemplación del intelecto. Toda la vida moral, toda la vida política y mucho más la vida técnica, la transformación, la producción de bienes económicos, etcétera. Todo eso en el mundo tiene por sentido la contemplación, que es la contemplación metafísica, fundamentalmente la contemplación filosófica, la consideración de la realidad según sus principios a la luz de la razón natural. Ahora, hay otro tipo de actividad, como expresa especialmente en la Summa Teológica, que es la actividad perfecta, la actividad que surge de la contemplación, contemplata alis tradere, es el resumen de la perfección de la vida de Cristo, como está en la tercera parte de la Suma, cuando Santo Tomás explica por qué Cristo no fue una especie de monje o sobre todo un ermitaño. Explica justamente esto: es más perfecto dar a otros lo contemplado que solamente contemplar, contemplata alis tradere. Esta contemplación produce una acción subsiguiente, que es como una continuación, una manifestación, una expresión de esta contemplación. Los grandes autores que interpretaron el pensamiento de Santo Tomás lo explican especialmente como referido a las obras perfectas de Cristo, especialmente la predicación de la verdad y la celebración del misterio de Cristo, de la Eucaristía, que es la representación de la pasión y la resurrección de Cristo, en la cual se cumple la actividad perfecta de Jesucristo. Todo lo demás se ordena, cuando es perfecta vida activa, a estos dos núcleos centrales que pertenecen a la vida misma de Cristo. Ese ordenamiento en la Iglesia es jerárquico, se realiza según el reflejo de la perfección de Cristo
que se dan los distintos miembros de la Iglesia ordenados según un orden o los distintos órdenes, como dice el mismo Santo Tomás. En primer lugar, la jerarquía celestial, después la jerarquía terrenal, que la continúa de distintas maneras, inspirándose esto, por supuesto, en el libro de Dionisio sobre las dos jerarquías, en los libros de Dionisio sobre las dos jerarquías. La jerarquía celestial es la jerarquía de los ángeles, que contemplan al Verbo de Dios, que tienen la Eucaristía perfecta, porque contemplan directamente al Verbo de Dios y a la Santísima Trinidad. Y la jerarquía terrenal es aquella que, continuando esa contemplación de los ángeles, la hace presente entre los hombres. Esa jerarquía tiene un sentido, por decir así, activo en los ministros ordenados, en los obispos, los presbíteros y los diáconos, que transmiten la luz de los ángeles según la triple función de perfeccionar, iluminar y purificar. Y después tiene como un sentido receptivo en los demás, comenzando por los monjes, que son los perfectos, que reflejan la perfección de los ángeles a través de los obispos, los presbíteros y los diáconos. Están los monjes, el pueblo santo, y después los catecúmenos, que tienen que ser, y los todavía no purificados, que tienen que ser purificados por los diáconos. De manera tal que el conjunto de los fieles, aparte de la jerarquía, corresponde de alguna manera a lo que en la Edad Media Santo Tomás formula como el estado de la vida religiosa. El estado de la vida religiosa corresponde a estos tres niveles, o sea, al pueblo, a los que se tienen que purificar, a los miembros plenos del pueblo de Dios, y después a los monjes perfectos, ya perfectos, que reflejan la perfección de los obispos. Santo Tomás considera esta doctrina de Dionisio de una manera más práctica, con muchos siglos de experiencia ya de vida cristiana, a diferencia de Dionisio, que escribe sobre la base de la experiencia de los primeros padres. Santo Tomás sabe con mucha claridad que la mayoría del pueblo no es perfecta, que muchos en el pueblo de Dios son incluso imperfectamente miembros de la Iglesia, porque no poseen la vida de la gracia, y que después el estado de vida religiosa está constituido, de hecho, por los que entran desde este pueblo que es muy imperfecto. Por este motivo, Santo Tomás considera la vida religiosa de algún modo ya como constituyendo una especie de resumen de la vida de toda la Iglesia. O sea, no es como en Dionisio, que la vida religiosa es la vida de los ya perfectos, de los monjes perfectos porque son perfeccionados, sino que es la vida cristiana en su esencia, podríamos decir, como abarcando todo el camino que lleva desde la imperfección a la perfección. Santo Tomás ve la vida religiosa entonces como una especie de concentrado de lo que significa ser miembro de la Iglesia, en todos sus aspectos. Es como una iglesia particular, la vida religiosa, o constituye como una iglesia particular. De la misma manera que idealmente debería constituirla el matrimonio, por ejemplo, o la familia en el matrimonio. Por supuesto que
Esto es difícil de realizar en la práctica, en la vida religiosa y también en el matrimonio, más en el matrimonio que en la vida religiosa, por supuesto, porque justamente de esto se trata, de que sea un medio adaptado para alcanzar con más seguridad y con más rapidez y con más intensidad la perfección en la Iglesia. Este es el centro de la concepción tomista acerca de la vida religiosa, que deriva, como decía, no solamente de la especulación teórica, sino también de su vida personal. Él era un religioso. Veamos, a la luz de esta consideración genérica, algunos textos particulares. En primer lugar, del inicio del libro, donde se ve la vida religiosa a la luz de la esencia del cristianismo. El propósito de la cristiana religión, dice al principio de todo, consiste, parece, principalmente en esto: abstraer a los hombres de las cosas terrenales para hacerlos totalmente dirigidos a las cosas espirituales. Y por eso se da que el autor de la fe y el consumador de ella, que es Jesús, viniendo a este mundo, manifestó con la obra y con la palabra el desprecio de las cosas seculares a sus fieles. Y lo hizo así porque, como dice Agustín en el libro de Catequizandis Rudibus, todos los bienes terrenales los despreció el hombre, el que se hizo hombre, el Señor Jesús, para, despreciándolos, mostrar que había que despreciarlos. Y soportó todos los males terrenales, los cuales prescribió que había que soportar, para no buscar en ellos la felicidad, o en esas cosas terrenales la felicidad, ni para temer en estas cosas la infelicidad. Bueno, este es un inicio muy radical que equivale de algún modo al principio y fundamento del inicio de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Por supuesto, Santo Tomás es mucho más teórico que San Ignacio de Loyola. Él supone la doctrina de la tradición y también especialmente la de Santo Tomás, al cual citan los ejercicios. Este principio y fundamento, Santo Tomás lo pone entonces como común a la vida cristiana y a la vida religiosa. O sea, no es que la vida religiosa especialmente desprecia los bienes del mundo y los otros no. Los que no son de la vida religiosa no los tienen que despreciar. En realidad todos los tienen que despreciar, porque la felicidad no se encuentra en los bienes de este mundo, sino que se encuentra en los bienes eternos. Y al contrario, no hay que temer la infelicidad en las cosas de este mundo, sino que hay que temerla en las cosas eternas, en la vida eterna. Es una visión muy contemplativa, muy sapiencial. Santo Tomás enseña que la sabiduría tiene una función práctica también, aunque es un don teórico por excelencia, porque es la esencia de la contemplación, o la esencia del hábito que permite la contemplación. Sin embargo, esa contemplación es radicalmente ordenadora de toda la vida práctica,
Por eso todos los otros dones son reforzados por el don de sabiduría y mucho más, todas las virtudes, especialmente la caridad, que está inmediatamente conectada con el don de sabiduría, que es como el complemento de la caridad, de manera tal que desde la caridad se perfecciona toda la vida humana, y la misma caridad hace ver prácticamente la vida humana en unión con la contemplación. Eso quiere decir que la contemplación hace captar el verdadero sentido de la práctica, y que además, cuando la práctica está bien ejercitada, contribuye a la contemplación. Entonces, la vida religiosa es vida cristiana, y la vida cristiana es imitación de Cristo o seguimiento de Cristo, el cual no temió la infelicidad en este mundo y enseñó a buscarla, la felicidad, en la vida eterna y no en este mundo. De hecho, si consideramos la vida de Cristo a la luz de estas palabras de Santo Tomás, veremos que la vida de Cristo no es una sucesión de éxitos continuos hasta llegar a un éxito final, porque es más bien una vida oculta al principio, que dura muchos años, y después una vida práctica, una vida pública, en la cual en la práctica, si bien Cristo consigue algunos éxitos aparentes desde el punto de vista humano, consigue más contradicciones y fracasos, porque está después expuesto a la pasión y es condenado a muerte de una manera injusta. Esto no puede considerarse un éxito desde el punto de vista humano. La vida de Cristo no es, desde este sentido, una vida exitosa, es decir, una vida en la cual se puede encontrar la realización de la felicidad humana. Porque una vida que termina de esa manera no es una vida feliz desde el punto de vista humano. Es una vida infeliz desde el punto de vista humano, en el sentido de que no contiene la realización cuasi perfecta de lo que todos los hombres buscan, que, como dice Aristóteles, es la felicidad. Ahora, ¿en qué consiste la felicidad para Aristóteles? La felicidad consiste en dos cosas principales: el ejercicio perfecto de las virtudes en la vida moral, en la vida que se da principalmente en la vida política. Por eso, de algún modo, todos los hombres buscan mandar, quieren mandar a los demás, porque oscuramente perciben que en el acto del gobierno se ejercita la prudencia perfectamente, y la prudencia supone todas las otras virtudes. Aunque, de hecho, esto se realiza de muchas maneras deformadas. La mayoría quiere mandar mal, es decir, dominando a los demás, sometiéndolos, etc. La otra felicidad es la contemplación filosófica. Por eso los hombres buscan la teoría, los que son ya más evolucionados intelectualmente, que son pocos, considerando el conjunto, busca la teoría. Esto también lo hace de muchas maneras deformadas, como lo vemos a lo largo de la historia de la filosofía e incluso de las otras ciencias. Los hombres buscan la teoría como una forma de autosatisfacción, buscan una especie de felicidad sensual en la teoría, que es un ejercicio tórbido de la imaginación en unión con la razón. No es un ejercicio perfecto de la razón, sino un ejercicio de la razón unido con una imperfección radical de la imaginación y de las otras potencias sensitivas. Esto produce una especie de embriaguez intelectual, un torbellino dialéctico, como dice el Papa Pablo VI en la Lumen Ecclesiae, hablando del pensamiento moderno. Esta embriaguez intelectual
que una borrachera intelectual es una mezcla de uso de la razón con pérdida de la razón. O sea, se usa la razón en algunos aspectos unilateralmente y se deja de usarla en otros, dejándose llevar por el desorden de la voluntad, que por un lado es débil, por el otro lado es prepotente, soberbia, y aquí también trata de embrollar a los demás, porque si en la deformación de la vida práctica se trata de dominarlos, de someterlos, esclavizarlos, en la deformación de la vida teórica se trata de engañarlos, fundamentalmente de embrollarlos, de hacerles creer una superioridad ficticia. Ahora, la vida de Cristo es un remedio contra estos dos males radicales que consisten en una búsqueda deformada de la felicidad por parte de muchos hombres. Es verdad que la naturaleza humana no está del todo dañada por el pecado original y por los otros pecados, y por eso siempre son posibles formas parciales de felicidad práctica y teórica. Sin embargo, considerando el conjunto de la vida humana, esto es muy infrecuente y justamente muy parcial. Frente a esta situación general de la humanidad, que se resume en el pecado original y en sus consecuencias, se presenta el misterio de Cristo. Santo Tomás, al principio de la vida, de la tercera parte de la Summa Teología, que trata de la vida de Cristo, dice que Cristo se encarnó principalmente para librar a los hombres del pecado original. ¿Esto qué significa? Que la función de la encarnación del Verbo y de su misterio de pasión y de resurrección consiste en un influjo general sobre la naturaleza humana. O sea, en una sanación general de la naturaleza humana. Hay que sanar de raíz toda la naturaleza humana, hay que restaurarla. Y por eso Cristo es inseparable de la Iglesia. La Iglesia no es la suma de los individuos que están unidos con Cristo, sino que es el cuerpo de Cristo. O sea, es la verdadera humanidad de Cristo, que es la humanidad del hombre nuevo, recreado por Cristo, restaurado por Cristo, hecho nuevo por Él. Por eso la verdadera humanidad es la Iglesia, como cuerpo de Cristo. Ahora, el misterio del Verbo encarnado es un misterio de humildad. El Verbo se encarna significa que toma la naturaleza humana con la semejanza del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Cristo se hace lo más semejante a los hombres que están en este pecado original, o sea, aparece de la misma manera, convive con ellos de la misma manera en que ellos viven. Por eso el Evangelio dice muchas veces que comía con los pecadores, etcétera, porque se acerca del modo más eficaz posible a la condición natural de los hombres, para sanarla, participando de esa condición natural de los hombres de la manera más eficaz para esta redención misma, para esta recuperación. Esta manera más eficaz, por un lado, excluye el pecado, que es algo espiritual, por otro lado, incluye los defectos anímicos y corporales que sirven para la cercanía con los hombres y que no son, por tanto, contrarios a la finalidad de esta cercanía, que es la restauración de la naturaleza humana y la elevación de los hombres a su perfección, a la perfección que la humanidad tiene en Cristo, que es una perfección escondida, es una perfección no visible inmediatamente, que es el profundo sentido de lo que dice San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, es decir, que Cristo Jesús se acercó a nuestra nada, o mejor a nuestro vacío, como dice Santo Tomás comentando la carta a los Filipenses.
se acercó a nuestro vacío para llenarlo, dice ahí Santo Tomás. Y acercarse al vacío para llenarlo significa que él de algún modo participa de nuestro vacío tomando la naturaleza humana. Esto se refiere radicalmente a la imperfección intelectual del hombre. El intelecto humano es un intelecto vacío porque está en potencia. Y ciertamente la situación del pecado original no ayuda a que pase al acto. Justamente el pecado original lo que hace es impedir que el intelecto posible se haga en acto, que pase al acto. Esta es la raíz última del daño del pecado original, que no se percibe claramente porque no se sabe cómo está en acto el intelecto del hombre. Pero Cristo, uniéndose al vacío del hombre, y mostrándole cómo se llena ese vacío, le hace entender la verdadera perfección. Le muestra cómo se llena ese vacío con la perfección de su vida, porque la perfección de su vida no es una perfección terrenal, no es una perfección de éxitos externos, no es una perfección de muchos discípulos que lo siguen fielmente, porque muchos no lo siguen o lo traicionan, se van. Es una perfección espiritual, que es lo que aquí quiere decir Santo Tomás al principio, cuando dice que Cristo enseña a los hombres a estar atentos a las cosas espirituales. Las cosas espirituales no son las cosas terrenales. Son otras cosas que se perciben solamente con una inteligencia muy despierta, con una inteligencia de discípulo, como dice el profeta Isaías, y como dicen los padres, que están citados también por Santo Tomás. Hay que ser discípulo para ser buen religioso. Porque hay que ser discípulos para ser buen cristiano, y hay que ser discípulo para ser buen cristiano porque Cristo es el discípulo perfecto como hombre. En cuanto recibe toda la perfección posible de Dios, de parte de Dios como hombre. Y esa perfección es una perfección escondida, que está escondida en la pasión. Por eso Santo Tomás en la Suma, cuando explica la pasión de Cristo, dice que Cristo nos salvó por medio de la justicia. O sea, no por medio de la actividad externa de la pasión, no simplemente por medio del sufrimiento, ni por medio de la muerte, sino por medio de la justicia, que quiere decir obrar según la razón, radicalmente obrar según la razón. Y Cristo nos salvó porque fue fiel en su conducta totalmente a la razón, que es una razón perfeccionada por la luz divina. Esa perfección de la razón, por un lado incluye la justicia natural, pero por otro lado la supera totalmente. Es una justicia sobrenatural, porque es proporcionada a la sabiduría divina, que supera la sabiduría humana que rige la justicia humana. Este es el centro de la vida de Cristo, de la cual es reflejo la vida cristiana, en la cual un medio especial para imitar a Cristo es la vida religiosa.
especial no porque incluya ya la perfección que se quiere buscar, sino porque implica el intento consciente, deliberado, de buscar esa perfección que no se tiene. Desde esta perspectiva, que es muy sobrenatural en Santo Tomás, se entiende perfectamente por qué hay que rechazar firmemente esta concepción que divide la vida religiosa del resto de la vida cristiana, como hacían estos que se oponían a que muchos entren en la vida religiosa. La raíz de esta oposición estaba en el hecho de que estos maestros seculares eran secularistas de mala manera, es decir, separaban la vida natural de la vida sobrenatural. Y por lo tanto separaban la condición de los miembros de la Iglesia en una condición natural y una condición sobrenatural. Una condición activa, como decían ellos, según la descripción de Santo Tomás, y una condición contemplativa, como si los laicos fueran activos y los religiosos contemplativos. En realidad, dice Santo Tomás, los religiosos también son activos, porque tienen que alcanzar la perfección justamente por medio de sus obras. Esta no es la verdadera diferencia. La respuesta de Santo Tomás en este libro es de algún modo profética, porque responde a todas las objeciones que se iban a formular en la práctica, no siempre teóricamente, pero sí en la vida práctica, a lo largo de los siglos que nos separan de su vida. Desde hace 7 siglos no cesan de repetirse los mismos errores, de muchas maneras. Y en los últimos tiempos estos errores se han multiplicado, porque no solamente abarcan la división entre la vida secular y la vida religiosa, sino que abarcan también el interior de la vida religiosa y el interior de la vida laical, y el conjunto de la Iglesia también. Es decir, es el vicio radical del naturalismo, de pensar que la naturaleza se puede perfeccionar por sí, sin la ayuda de la gracia. Este vicio es muy difícil de vencer, y además se repropone de muchas maneras, va apareciendo a lo largo de la historia de muchas maneras, y que son cada vez más complicadas, porque justamente se multiplican y se refuerzan recíprocamente. Son como los vicios o como las personas malas que se unen para el mal. Así sucede a lo largo de la historia se complica cada vez más. Por eso, entre otras cosas, dice Santo Tomás que Cristo se encarnó en ese momento, no al final de la historia, ni al principio. Especialmente no se encarnó al final de la historia porque de algún modo la historia va de mal en peor desde el punto de vista natural. Entonces, si Cristo se hubiese encarnado al final, los hombres hubiesen estado tan corrompidos que no lo hubiesen recibido. No hubiesen recibido su mensaje. Justamente Cristo se encarnó en ese momento providencial para restaurar la naturaleza humana y para que esa restauración obre en la historia. Eso no obsta para que el drama de la historia se haga cada vez más profundo, porque por un lado crece el rechazo, por el otro lado crece el cuerpo místico, porque crece en el número de los elegidos
que se incorporan definitivamente a este cuerpo místico y crece la extensión del reino de Dios en la historia. Por eso hay como un acrecentamiento del drama histórico, que el drama entendido como lucha, como conflicto. La vida religiosa se inserta en este drama, que es una palabra que no me gusta usar demasiado porque la usa von Balthasar mal, porque para von Balthasar todo es drama, Dios también es drama, dentro de Cristo está el drama. O sea, el drama está fuera de Cristo y está fuera de Dios. El drama está en el mundo, que se contrapone a Dios y a la vida de la Santísima Trinidad. Pero el drama existe. Justamente un documento que trata acerca de la vida religiosa, nuevas vocaciones para una nueva Europa, que es fruto de un congreso que hubo a finales de la década del 90 en Europa, sobre las vocaciones, dice justamente eso, que la crisis de todas las vocaciones actuales, de todas, incluyendo las de la vida matrimonial, que también están en crisis evidentemente, depende de que mucha gente no quiere enfrentar el drama, o sea, quiere vivir sin drama. O sea, quiere tener una vida chata, tranquila, que por otra parte es imposible. Entonces no quiere enfrentar el drama. El drama existe, pero justamente la vida cristiana es un modo de superar el drama, de luchar adecuadamente en el drama. Que no es tragedia, como dice von Balthasar, tiene un título en su teodramática, la tragedia como último acto. Entonces el drama termina en tragedia. Pero porque el vencido es el vencedor, dice él. Bueno, evidentemente lo que dice la tradición representada aquí por Santo Tomás, muy excelentemente, que cita a los padres, por supuesto, no inventa nada él. Desde el punto de vista teórico, él es muy fiel a la tradición. Es original por su inteligencia, por su carisma, pero no tiene intención de ser original. Él, reflejando la tradición, manifiesta cómo han entendido siempre los padres la esencia de la vida cristiana. Y desde esta esencia de la vida cristiana entiende la vida religiosa. Para Santo Tomás el primado absoluto lo tiene la gracia, y por eso insiste en dos puntos que en nuestra época resultan escandalosos. Uno es que los pecadores pueden entrar en la vida religiosa, aunque no se hayan perfeccionado antes. El otro punto, que también es escandaloso, es que los niños pueden entrar en la vida religiosa. Estos dos puntos, que están tratados con mucha coherencia en este libro, y también están en la Suma, dependen de este principio y fundamento que recordábamos anteriormente, es decir, de esta visión tan contemplativa de la esencia de la vida cristiana.
Por supuesto que Santo Tomás después considera los aspectos prácticos que corresponden a estos dos aspectos, sobre todo al primero, el de los pecadores que tienen que entrar en la vida religiosa. Él se refiere a la esencia de la vida religiosa. La vida religiosa es para los pecadores. Por eso en la Summa también pone un texto de un papa que dijo que a uno que había matado a los padres había que dejarlo entrar en la vida religiosa. Santo Tomás, sin embargo, analiza desde el punto de vista práctico el significado de estas afirmaciones, y el punto de vista práctico exige considerar que hay diversas formas de vida religiosa, y para las diversas formas de vida religiosa hay diversos requerimientos, lo cual no obsta para que en el conjunto de la Iglesia esto se deba cumplir siempre de alguna manera. Y de hecho incluso hoy se cumple. Por ejemplo, vemos muchos movimientos que en cierta manera continúan la tradición medieval de la acogida de los pecadores. Muchos nuevos movimientos acogen a los pecadores convertidos y los ayudan a tener como una especie de incipiente forma de vida religiosa. E incluso teóricamente es posible pensar modos de vida religiosa en los cuales acoger a los pecadores. Aunque la práctica es difícil, eso no implica que la esencia de la vida cristiana no exija pensar estas formas de vida religiosa. La vida religiosa en su esencia es una, porque es una la vida cristiana, y consiste en la profesión de los consejos evangélicos, resumidos en esos tres. Los consejos son muchos, pero la pobreza, la castidad, la obediencia, de algún modo los resumen, especialmente respecto de una vida estable y ejercitada con votos. El otro aspecto es el de los niños que entran en la vida religiosa. El Santo Tomás supone que la gracia es tan fuerte que puede hacer que la conciencia de estos niños perciba inmediatamente el significado de la vida religiosa. Así como los niños son bautizados sin el ejercicio de la propia voluntad, de algún modo pueden ser conducidos a la vida religiosa antes del ejercicio de su propia voluntad. Evidentemente, este aspecto en nuestra época es muy problemático. Es muy problemático no por la esencia de la cuestión, sino porque no hay familias que conduzcan a los niños a la vida religiosa, y tampoco hay modos de vida religiosa adaptados para acoger eficazmente a estos niños. Pero el hecho de que siempre en la Iglesia hayan existido los seminarios menores y otras formas también de oblación o de pertenencia a los monasterios, etcétera, indican que la esencia de lo que Santo Tomás razona en otro contexto histórico es válida. Cómo realizarlo en nuestra época es una cuestión de prudencia, y es una cuestión muy difícil, porque ahora es muy difícil también que los jóvenes entren en la vida religiosa, porque no porque no puedan entrar en la vida religiosa los jóvenes, sino porque es difícil que tengan conciencia de lo que hacen. Ese es el problema fundamental. O sea, de que el acto voluntario sea real. Así como es difícil que se casen algunos hoy, por eso se divorcian después de 2 o 3 años,
así también es difícil que algunos hoy entren en la vida religiosa porque hay un defecto en la voluntad, y hay un defecto en la voluntad porque hay un defecto en la inteligencia. Es decir, porque la mente no es clara. Hay perturbaciones mentales, y las perturbaciones mentales no son simplemente del individuo, sino del conjunto de la sociedad en la cual el individuo está insertado, de la sociedad en general y de la sociedad particular a la cual pertenece, de su familia, de su contexto, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ya hemos razonado bastante acerca de algunos aspectos de la concepción de la vida religiosa en San Román. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Y bueno, por eso el pecado siempre tiene un daño para los demás. Los pecados que se cometen no son simplemente un daño para el que los comete, sino que dañan a los otros realmente. No solo el pecado original tiene un carácter social, también los otros. Y se va creando una red que impide a los hombres acceder a la salvación. Claro. También, sin querer, pero lo hemos percibido, entonces exigir a veces la perfección. Más, ¿no? Como una perfección que no es una perfección, no es algo acabado. Exactamente. No, no se puede exigir para la vida religiosa en cuanto tal la perfección. Esto no obsta para que haya distintas maneras de vida religiosa, y para las distintas maneras de vida religiosa debe haber una aptitud para las finalidades particulares que existen, eso sí. Que no corresponden totalmente a la esencia de la vida religiosa, sino que o se pueden ordenar a ella o la pueden suponer. O mejor dicho, suponer la perfección que se adquiere con la vida religiosa. Por ejemplo, hay en la historia hay órdenes religiosas que se han creado para ayudar a los enfermos o para ejercitar la caridad con los pobres, etcétera. Aquí hay una finalidad práctica. Esa finalidad práctica externa exige también ciertas cualidades. Porque alguien que no puede acudir a los enfermos no puede pertenecer a una orden religiosa y se dedica a los enfermos, por ejemplo, o a los pobres, como la Madre Teresa, etc. Hacen falta ciertas cualidades, incluso corporales, para determinadas formas de vida religiosa. Y después hay formas de vida religiosa, sobre todo en los últimos siglos, para los varones que son clericales o sacerdotales, y ahí se exige la perfección requerida para el ejercicio del ministerio sacerdotal, que es distinta de la condición propia de la vida religiosa. Porque la vida religiosa en esos casos de algún modo tiene una función preliminar como preparación para la perfección del ejercicio del ministerio sacerdotal, y por otro lado tiene la función de una ayuda, un complemento para el ejercicio del ministerio sacerdotal de una manera eficaz. Por ejemplo, pensemos en las grandes órdenes como la de los jesuitas o de los dominicos, etc. Entonces ahí también se requieren otro tipo de cualidades. Santo Tomás también pone aquí en la suma que puede haber órdenes que sean instituidas para estudiar. Bueno, entonces hace falta que tengan las cualidades adecuadas para esta finalidad, que es una finalidad particular dentro del conjunto de la vida religiosa. Ahora, la Iglesia debe poseer, por lo menos en su conjunto,
la realización de la esencia de la vida religiosa, que incluye todos los aspectos que dijimos, porque simplemente esta vida religiosa no es otra cosa que una especie de recuerdo consciente de la esencia de la vida cristiana. Esto es fundamentalmente el sentido de la vida religiosa en la Iglesia. De hecho, en el Nuevo Testamento al principio no hay vida religiosa. Todos son cristianos y nada más. Eran cristianos muy perfectos, como dice Santo Tomás mismo. Al principio estaba donado el Espíritu Santo de una manera más perfecta que en los siglos sucesivos. O sea, estos, aunque estaban casados, incluso los sacerdotes o obispos estaban casados, etc., tenían más perfección que los obispos y sacerdotes que vinieron después. Y los fieles lo mismo, tenían más perfección que los religiosos que vinieron después. Aunque no estaba todo ordenado como está ahora. Está todo muy ordenado, pero tal vez demasiado ordenado. Es decir, está muy ordenado externamente, jurídicamente, lo cual es necesario, por supuesto. En esa época no se distinguía el fuero interno, el fuero externo. Ahora hay que distinguirlo, pero y es muy necesario distinguirlo, pero el hecho de que haya que distinguirlo corresponde a la imperfección de nuestra época, que es una imperfección real. Y no distinguirlo sería una presunción, o sea, pensar que hay una perfección que en realidad no está. Para captar esto con serenidad es necesaria una visión teológica de la historia. Es decir, es necesario ver que la misión del Verbo encarnado en la Iglesia, como cabeza de la Iglesia, se cumple siempre, infaliblemente, a pesar de la imperfección de los hombres, que es una imperfección personal y también es una imperfección social que afecta a la Iglesia, a la vida de la Iglesia. Aunque la Iglesia en su realidad definitiva, que todavía no se cumplió, será perfecta, pero eso será en la vida eterna, en la condición escatológica después de la resurrección. En este momento todavía está, por decir así, en construcción el cuerpo de Cristo. Y a esos primeros cristianos que se trata, nos falta a nosotros más espíritu de fe. Claro. Sí, hace falta superar el naturalismo, que es la objeción radical a la cual Santo Tomás combate, que es la formulada por estos maestros seculares que se oponían a los religiosos en la Universidad de París y que después separaban el estado de vida religiosa del estado de vida cristiana general. Esto históricamente tuvo mucho desarrollo hasta el siglo XIX, el siglo XX, en el cual se crean como dos concepciones diferentes de vida cristiana. Una que va por una especie de camino ordinario, que sería el camino de la vida laical, y otro por un camino extraordinario, que es el de la vida religiosa, y se separa el aspecto activo del contemplativo, se separan las exigencias intrínsecas en un tipo de vida y en la otra, se separa el grado de perfección al cual hay que arribar. En un primer momento se pone la vida religiosa por encima de la vida secular, lo cual es verdad en cierto aspecto, o sea, como medio de perfección. No es verdad en cuanto a la perfección adquirida por parte de cada una de las personas, porque esto no depende de ser religioso o no, sino que depende de la perfección que cada uno adquirió, y eventualmente las comunidades. Después se produce el efecto contrario. En nuestra época, más bien, desde hace
muchos años, incluso antes del Concilio Vaticano II, se pone la vida secular por encima de la vida religiosa. Esta es la concepción corriente actualmente. Porque se pone la vida activa por encima de la vida contemplativa, como ya empezaba a verse en el americanismo que combatía a León XIII. Después, todas las teologías de las realidades terrenas que se fueron desarrollando suponen esta concepción, que de algún modo la vida cristiana se va perfeccionando en el mundo, que tiene que ser desarrollado, que la perfección del mundo es casi esencial para la vida cristiana. Como que hay que desarrollar tanto este mundo, y que esta época es una época providencial para desarrollar el mundo, porque hay más técnica, hay más ciencia, etcétera, que la vida religiosa queda como un aspecto accidental y casi como una especie de impedimento para el desarrollo del mundo. Y esta concepción la adquirieron muchos institutos seculares o asociaciones de vida laical, etcétera, y después la adquirieron también los sacerdotes seculares y los obispos, que de algún modo, consciente o inconsciente, repropusieron lo que ya decían estos maestros seculares. O sea que la vida del mundo es distinta de la vida religiosa en la esencia, hasta llegar a invertir el valor. Por ejemplo, Rahner dice, hablando de los sacerdotes, que el sacerdote no es un contemplativo, es un hombre de acción. Lo dice mucho antes del Concilio Vaticano II. Ahora, ¿eso qué significa? Que la transformación del mundo y el estar presente en la transformación del mundo es lo más importante. O sea, en la configuración de una sociedad moderna, que sí, que será cristiana, pero que fundamentalmente guía a los hombres a la perfección por medio de su propio desarrollo. Y por eso el sacerdote tiene que estar al servicio de este desarrollo del mundo, que es el desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la sociedad política.